Muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor volver a la Escuela Politécnica Nacional y esta vez para poder compartir con ustedes uno de los trabajos que lo hemos realizado en la compañía en la cual laboro como gerente de productividad, planificación de operaciones básicamente. Trabajo ya 12 años, fue la compañía que me recibió desde que salí de aquí de la Escuela Politécnica Nacional. En mis inicios pues fui parte del cuerpo docente como profesor asistente, y eso me ayudó muchísimo en mi preparación y posterior aplicación en la compañía en la cual laboro. Ventajosamente es una compañía que permite o abre las puertas para realizar este tipo de cosas, de trabajos, de mejora en las operaciones. Y eso es lo que voy a mostrar en este momento, los resultados de los trabajos que hemos ido haciendo. Quiero también participarles de una de las charlas que también va a dar aquí una estudiante que se está graduando, tuve el agrado de dirigir la tesis, que es el modelo de la optimización de la producción de pavos. No es lo mismo de lo que vamos a hablar aquí, algunas cosas son parecidas, pero el modelo es totalmente diferente. Tuvimos ahí la colaboración del doctor Luis Miguel Torres, nos ayudó en el tema de la secuenciación. Van a ver ustedes ahí realmente cosas importantes, así que les animo a que también vengan y escuchen esa charla, es súper interesante. Bien, vamos a iniciar hablando un poquito de la terminología para podernos entender y de esa manera comprender de qué es lo que vamos a hablar. La pollita reproductora, que es la pollita de un día de edad, aquí vamos a hablar de la cadena logística de la producción del pollo de engorde, del pollito que nosotros vamos al supermercado y lo compramos ahí. Es decir, cómo se produce ese pollito. La pollita bebé, la reproductora de un día de edad, la gallina adulta, la vamos a llamar la gallina reproductora, que es el ave que se encuentra entre las 24 y las 64 semanas de edad. Los huevos fértiles serán los huevos que van a ir produciendo semana a semana, los cuales serán enviados a los procesos de incubación y son aptos para incubarse. La incubadora es una máquina que proporciona las condiciones ideales para la incubación de los huevos. Los pollitos bebés son los pollitos de un día de edad que nacen en las incubadoras, y el vacío sanitario, hablamos de un periodo de limpieza que debe atravesar la granja para nuevamente estar preparada para la recepción de siguientes órdenes. El pollo de engorde pues ya será el pollo engordado listo para el consumo, irse al faenamiento y estar listo para el consumo de los clientes. Un poquito de historia de cómo evolucionó la agricultura desde finales de los 90 hasta la actualidad, para entrar en contexto con el problema que hemos abordado. En sus inicios el pollo era rústico, resistente a las enfermedades, es decir, tenían una caseta o un galpón por ahí, le ponían al pollo alimento, algo de calor y se olvidaban del pollo. Y al final, a los 42 días, pues fácilmente ya en 49 días ya estaba el pollo listo para el consumo. La edad de faenamiento era alta, estaba entre 49 y 52 días para lograr el peso que se requería en ese momento para el mercado. Entonces, prácticamente casi 2 meses en crianza. Consumo de alimento elevado para lograr el peso que se requiere, aproximadamente 20 kilos de alimento debía consumir el ave para lograr 1 kilo de peso. Entonces, ese es un rendimiento bastante bajo. Consumo de carne de pollo per cápita se estima en 13 kilogramos por habitante, consumo bajísimo, y vamos a ver cómo ha evolucionado al momento. Baja oferta de carne de pollo, todavía la crianza industrializada estaba muy deficiente y el consumo estaba por encima de la demanda. Bajos costos de materias primas, principalmente maíz y soya. Entonces, esos son los elementos básicos para la fabricación del alimento balanceado. Por tanto, eso implica que los márgenes van a ser muy altos. Entonces, la industria, pues lógicamente, empieza a crecer, ¿no? Dados los altos márgenes. Periodo del 2000 al 2005, materias primas continúan con su bajo costo. La genética empieza a mejorar y ahora los pesos se logran muchísimo más antes, a los 42 días de edad como promedio. Baja el consumo de alimento para lograr el peso requerido, lógicamente. Entonces ahora ya
la genética mejora muchísimo y se habla inclusive de conversiones aquí ya no de 2,20 sino de conversiones alrededor de 2 kilos para producir 1 kilo de carne. Crecimiento de la producción 45% en este periodo. La oferta de carne de pollo por debajo de la demanda todavía, la industria sigue creciendo. Costos de producción bajos, obviamente al ser las materias primas de bajo costo, maíz y soya básicamente siendo los componentes principales de la dieta, eso hace que todavía los márgenes sean altos. Consumo per cápita subiendo 17 kilos por habitante, pero todavía es muy bajo. La industria empieza a crecer, pero aceleradamente. Lógico, continúan los costos de producción bajos. Eso implica que los márgenes van a ser altos y entonces las empresas pueden continuar creciendo. ¿Qué pasa en el periodo del 2005 al 2010? Los precios de las materias primas empiezan a crecer aceleradamente. Obviamente, maíz y soya, básicamente, debido a que ya la industria avícola no solamente es consumidor del maíz y la soya, ya empieza a haber una competencia desde el lado de los biocombustibles, entonces el maíz empieza a derivarse hacia otro sector, por tanto el factor especulativo hace que el precio empiece a subir, tanto en el maíz y en la soya. La industria avícola, a pesar de todo eso, crece 40% en este periodo. Los costos de producción ahora ya son altos, hay alta productividad, la genética mejora sustancialmente, las conversiones ya se hablan ya no de 2 kilos por cada kilo de carne, sino ahora se hablan de unos 70 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne. Entonces ya la mejora genética hace que el rendimiento sea muy alto en la producción, ¿no? Esa es alta productividad. Mayor sensibilidad del pollo, lógicamente mientras más mejoras genéticas hay, más cuidado necesita el pollo. Si antes la persona que estaba viendo a los animales, pues cada día, cada mediodía se daba una vuelta, hoy esa persona tiene que estar cada hora mirando qué es lo que le pasa al pollo. Entonces ya requiere un mayor cuidado debido a su mayor sensibilidad. El consumo per cápita, fíjense, ahora es de 29 kilogramos por habitante, entonces dio un salto importante de 17 a 29 kilogramos por habitante. Al final vamos a tener un año. Los datos que vamos a ver aquí son años. Al final, quienes tengan preguntas, por favor, vamos a hacer un intervalo para responder las preguntas, porque en caso contrario nos alargaremos más allá del tiempo permitido. Los márgenes ahora empiezan a descender, lógicamente, pues al estar alto el costo de las materias primas, maíz y soya, eso hace que ya la industria vaya perdiendo competitividad. ¿Por qué razón? Porque todo ese incremento que se vio, el salto tan grande en el costo de las materias primas, ya no son fáciles de trasladar hacia el consumidor final, debido a que la oferta también ya empieza a crecer, dado los altos crecimientos de la industria agrícola. Ya no puedo lanzar los precios hacia las nubes, entonces ya hay un techo. Por tanto, el costo empieza a subir y los precios no se pueden elevar al mismo ritmo que sube el costo. Alta competitividad. Entonces aquí las empresas, obviamente, para poder sobrevivir, alta productividad, altos costos, tienen que mejorar la competitividad en todas las líneas de la cadena de producción. Y eso es lo que vamos a analizar. En un gráfico esto resume los datos que les acabo de mencionar. Está desde el 2001 hasta el 2010, producción estimada para el 2010, 190 millones de pollos en el país. ¿Ok? Estos son datos recolectados por la compañía en donde trabajo. Al no disponer de una información 100% confiable de los organismos avícolas en el país, la compañía tiene un sistema que le permite estimar el tamaño del mercado. ¿Cuál es el desafío de la compañía bajo todos estos escenarios que estamos observando, bajo las circunstancias actuales? Ser una compañía altamente eficiente en todos los eslabones de la cadena de suministro para mejorar la competitividad y asegurar la supervivencia en largo plazo, consolidándose como una empresa líder en el sector alimenticio. ¿Cuáles son los eslabones de la cadena? En un principio hablamos ya de la reproducción, la incubación, el engorde, el faenamiento y la producción del alimento balanceado. En tiempos
La reproducción, si bien es cierto, la reproductora tiene una vida útil de 64 semanas, pero hay un periodo que debe transcurrir entre la última salida y el próximo ingreso, que son de 3 semanas. Por eso el timing es de 67 semanas en la reproducción. La incubación tiene un periodo de 3 semanas, es decir, los huevos ingresaron a las máquinas y después de 3 semanas tenemos el pollito de un día. El engorde es un periodo de 10 semanas, incluidas 3 semanas de un ciclo de limpieza. Entonces, en realidad, está entre 6 y 7 semanas el periodo de engorde, más 3 semanas de limpieza, se estiman en 10 semanas. El faenamiento es un proceso continuo, son todos los días. Fabricación de alimento balanceado también es un proceso continuo, esos son todos los días. Total, timing, 80 semanas. Ese es el periodo en el caso nuestro para la planificación. La cadena, ¿cómo está armada? Fíjense ustedes, las reproductoras, voy a pasarles de una vez para poder simplificar. Las reproductoras, 67 semanas más las 3 semanas de limpieza, son las aves que estarán produciendo los huevos durante cada semana, los cuales serán enviados al proceso de incubación, en donde pasarán 3 semanas, nacerá el pollito de un día y ese pollito será enviado a las granjas de engorde, en donde van a pasar entre 6 y 7 semanas para lograr el peso que se requiere del mercado y de ahí transportarlos hacia las plantas faenadoras y tener el pollo ya listo para el consumo, llevar a los centros de distribución, hacia los supermercados para el cliente consumidor final. Está aquí un resumen un poco más a detalle, ¿no? Incluso aquí podemos observar el proceso de la fabricación de alimento balanceado, que va a abastecer tanto a las reproductoras como a los pollos de engorde, ¿no? Entonces aquí está toda la cadena de suministro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a abordar aquí? Al ser una cadena tan grande, en un principio abordamos los procesos de incubación, procesos de engorde y procesos de faenamiento. Queda para análisis futuro todavía lo que son el proceso de la reproducción y la fabricación del alimento balanceado. Entonces, los modelos que vamos a observar, nos concentramos en estos 3 procesos que mencioné. El timing en la planeación, 80 semanas es el tiempo total que involucra la planeación. Para planificar los periodos de genética se requieren 26 semanas, es decir, cuando ya decidimos planificar la producción al proveedor, debemos darle como un tiempo de anticipación de 26 semanas el programa de producción nuestro para que él a su vez en su cadena pueda planificar el ingreso tal como nosotros lo hacemos, el ingreso de las reproductoras que nos proveerán a nosotros. El periodo total de planificación, 106 semanas. 2 años, eso implica que lo que hoy estamos planificando 2 años después lo vamos a tener. Entonces observen el tiempo, qué tan importante es para nosotros y qué tan preciso debe ser nuestra planificación, de tal manera que lo que estamos hoy diciendo que vamos a vender 2 años después, pues es importantísimo que los pronósticos en ese sentido estén bien dirigidos. Caso contrario, estaremos invirtiendo una gran cantidad en toda la cadena si es que cometemos un error en la planificación. ¿Qué implican millones de dólares, por supuesto? ¿Cuál es el problema? Lo que abordamos aquí es el problema de la planificación de la producción, de toda la cadena en realidad. Planificar el faenamiento de los pollos determinando un cronograma de salida de las granjas por cada día de producción, es decir, cómo tengo que enviar yo las granjas, los pollitos de las granjas hacia el faenamiento. Planificar el ingreso de pollos a las granjas de engorde, de acuerdo a un orden o a una secuencia de ingreso establecida. De la misma manera, para tener los pollos que se necesitan hoy en el mercado, debo decidir cuántos pollos ingresar, el tiempo que se requiere hacia atrás, en qué granjas, en qué galpones, en qué cantidades. Planificar la entrega de pollitos de un día desde las incubadoras a las granjas de engorde. Igual, en las máquinas incubadoras debemos decidir qué cantidad de huevos cargar 21 días atrás
para poder tener los pollitos bebés que van a ingresar a las granjas. Entonces hay 3 plantas de incubación. ¿Qué planta es la que debe entregar a qué granjas? Entonces el problema se va agrandando conforme vamos retrocediendo más hacia atrás en la cadena, se va haciendo más grande el problema. Y aquí, si fuese más atrás, deberíamos decidir cuánto tengo que ingresar a las reproductoras para que vayan produciendo los huevos cada semana y poder cargar las máquinas incubadoras. Entonces ya podrán imaginarse ustedes el tamaño del problema que implica la cadena de producción del pollo. ¿Cuáles son las preguntas que hay que resolver? ¿Cuándo y cuántos pollos deben enviarse a la planta faenadora? ¿Qué granjas deben entregar por día los pollos a las plantas faenadoras? ¿A qué edad se deben sacrificar los pollos para el faenamiento? Hay múltiples edades. Normalmente, por las capacidades diferentes de faenamiento, no podemos sacrificar a una sola edad. Entonces hay que considerar probablemente 4 edades de faenamiento, ya vamos a ver más adelante. Entonces hay que decidir a qué edad hay que sacrificar. ¿Cuánto y cuántos pollitos deben ingresar a las granjas de engorde? ¿Qué incubadoras deben entregar los pollitos a las granjas de engorde? ¿Y qué cantidad de huevos se deben cargar a las plantas de incubación para cumplir con las entregas a las granjas de engorde? Estas son las preguntas que debemos dar respuesta, de tal manera que toda la cadena quede integrada en un solo modelo de planificación. Para ver cómo se abordó el problema, vamos a ver una representación esquemática de qué es lo que se trata de hacer. Y aquí tenemos los datos del problema. La primera columna representa las granjas. Hay N granjas que están consideradas, y aquí puse unas fechas para poder ir explicando de qué se trata los datos que tenemos para el punto de partida. Aquí está el periodo de tiempo en el cual hay que planificar, el periodo T, y están unas fechas establecidas. Los datos que se conocen son estos de aquí. Sabemos las fechas de su último ingreso, por tanto proyectamos la fecha de la última salida, yéndonos a la edad máxima, que son 45 días. Ningún pollo debe pasar de los 45 días, porque caso contrario ya iría más allá del peso que requiere la compañía o el mercado. Entonces, como tope 45 días más la fecha del último ingreso, ya sé cuándo está listo para entregar esa granja. Por tanto, en las fechas próximas de ingreso ya conocemos con certeza cuántos días van a transcurrir hasta el próximo ingreso. Y eso es lo que tenemos aquí de SUTI. Son los días que deben transcurrir desde la última salida hasta el próximo ingreso. Ese es el periodo de descanso que hablábamos al principio. Como norma, la compañía tiene la política de que por lo menos 15 días de descanso deben transcurrir desde la última salida hasta el próximo ingreso, para fines de desinfección, limpieza, periodo de vacío sanitario o descanso, que se denomina, y así protegerse de las enfermedades, de los virus que quedan en la cama o en las casetas de donde transcurrieron los 42 días de crianza anterior. Los ingresos normalmente se hacen por lotes, y esos lotes representan los galpones, el tamaño del galpón que tiene la granja. En este caso hay una diversidad de galpones, fíjense, de 9.000, 23.500, 25.000. Tenemos que enviar galpones completos. ¿Por qué? Porque el manejo implica que hay un control de temperatura desde el primer día hasta el último día. Entonces, si ingresan galpones, un día ingresa una parte, mañana ingresa otra parte, ya va a haber una variación de temperatura entre el primer día y el segundo día. Entonces, esas cosas son importantísimas de tomar en cuenta. Lo que vamos a enviar entonces es galpones completos. La viabilidad es la cantidad de pollos que, en este caso, sería uno menos el 6%, lo que va a llegar vivo a la planta de faenamiento. Es decir, hay una merma en el proceso de crianza. Ves ustedes la viabilidad, y la capacidad de la granja es la capacidad total que tiene para poder recibir los pollos para ser levantados o criados. Capacidad de las granjas son los datos de inicio. Y en el periodo T, que se ven aquí, la capacidad de incubación es la capacidad total de pollos que yo puedo tener disponibles en cada uno de los tiempos que voy a ingresar. Pues no hay más allá de esa capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, en función de eso, pues vamos a decidir
cómo ingresar. Aquí observamos un poco un esquema de cómo va a ser el ingreso. Aquí están las granjas, el periodo de tiempo, y las granjas deben ir ingresando en una secuencia, como una escalera, de tal manera que se llenó la primera, inmediatamente debe iniciar el llenado de la segunda granja y así sucesivamente. Por el momento vamos a asumir que XT es la cantidad de pollos que van a ingresar en la granja I en el periodo T. Obviamente las restricciones van a estar delineadas así. La cantidad de pollos que debe recibir esa granja debe ser igual a su capacidad. Por tanto, aquí necesariamente todo lo que envía la granja debe satisfacer su capacidad. No puede ingresar el menos de esa granja. ¿Por qué? Porque tengo un costo fijo ya preestablecido. Y mientras complete su capacidad, estaré garantizando que se absorban mejor sus costos fijos. En el caso del tiempo, todo lo que yo envío en el tiempo T pues no debe superar la capacidad disponible que tengo de pollitos bebé en ese tiempo. Por tanto, aquí están ya las restricciones para este caso. Una vez que hemos decidido el ingreso aquí en la granja I, tengo que decidir cuándo lo voy a sacrificar. Entonces, en el tiempo T hay un ingreso ya a la granja I. Ese ingreso puede ser sacrificado en este periodo de edad, entre 40 y 43 días, que normalmente se logran los precios que se requieren para el mercado. Aquí, las restricciones, pues, esta es una restricción de flujo. Todo lo que ingresó, menos lo que se murió o la merma que se procedió en ese periodo de crianza, tiene que ser igual a lo que salió, lo que está aquí. Es decir, lo que ingresó a la granja, menos lo que se murió, debe ser igual a lo que salió. Y lo mismo para el periodo T. Todo lo que ingresó en el día T, lógicamente menos la mortalidad, tiene que ser igual a lo que salió en el día T. Entonces esas son las restricciones que se van a ir informando. Y para no alargar más este tema, vamos directamente al modelo matemático y veamos cómo se estructuró. Para la modelización se utilizó la terminología de GAMS para que esté claro para la mayoría que maneja este tipo de sistemas cómo es la modelización. Y empezamos definiendo los conjuntos. El día T, en este caso hemos considerado solo para ejemplo 30 días, un periodo de 30 días. Las granjas I estarán desde 1 hasta NI, el número de granjas que van a ser planificadas en ese periodo. E son las edades de faenamiento que estarán entre 41 y 43. Los parámetros que intervienen aquí, los datos que ya les mostré al principio, y sub T, que será la capacidad de pollo disponible en el día T, capacidad de incubación, de min I serán los días mínimos de descanso para la granja I. Les había mencionado que la compañía tiene como política 15 días mínimos de limpieza entre un ingreso y la salida. G sub I, la capacidad de encassetamiento total de la granja. LI es el tamaño del lote de pollos enviar, es decir, el número de galpones que yo voy a ingresar en ese día. B sub I, la viabilidad de la granja I. F sub T es la cantidad de pollos que yo necesito procesar en el periodo T. Lógicamente, aquí va a haber un desfase, ¿no?, entre el periodo de ingreso T más el periodo de faenamiento. Van a transcurrir 40 días como mínimo. D sub TI, los días transcurridos en la granja I hasta el próximo ingreso en el día T. Es la matriz que vimos ahí anteriormente. Y C sub TI, que es el costo para la granja I en el día T. Este costo está asociado a los días de descanso y ese es el costo que me va a permitir de alguna manera que se vaya formando la escalera que se requiere para el secuenciamiento. A propósito de esto, el doctor Torres nos ayudó con un modelo con binarios, con programación binaria para el secuenciamiento de aquí, y eso ustedes lo van a ver en el modelo de la programación de los pavos. Entonces ahí van a tener ya un modelo de secuenciamiento. Aquí lo hicimos utilizando la matriz de costos, pero ahí ya tenemos utilizando programación binaria. La planeación del ingreso de pollitos bebés. En el caso de las variables, definimos como Z el costo total del ingreso de los pollitos bebé. Claro, aquí este costo estará compuesto por el costo básicamente los costos variables, costos fijos, que representarán los días de descanso, el costo variable de producción. XTI, cantidad de lotes a ingresar en la granja I en el tiempo T, es decir, número de galpones que vamos a ingresar.
Y E sub Ti, la cantidad de pollos que debemos sacrificar en el tiempo T de la granja I a la edad E. X será una variable entera y Y es una variable positiva. El modelo general entonces queda expresado de la siguiente manera. Cerca la minimización del costo total. Y aquí están las restricciones que les había mencionado. En el primer caso, la cantidad disponible de pollos en el tiempo T no debe superar a la capacidad disponible de ese día de incubación. La capacidad de la granja, es decir, la granja tiene que ingresar en su totalidad, no puede ingresar granjas fraccionadas. Los días de descanso de sub TI son los días hasta el próximo ingreso. Entonces eso me va a garantizar que por lo menos ingresen 15 días después de la última salida. El faenamiento, aquí también van a ver ustedes en el modelo de pavos un enfoque diferente que ustedes están viendo aquí. Es decir, en el tiempo T más E, T es el tiempo del ingreso, E es la edad de faenamiento, en el tiempo T más E desplazado deberé por lo menos satisfacer la demanda T más E. Como es un problema de minimización, siempre va a tender a ir hacia el punto extremo, en este caso a satisfacer la demanda. La conservación del flujo, todo lo que estoy enviando al faenamiento debe ser igual a todo lo que ingresé menos lo que se murió. De esa manera garantizamos que hay un equilibrio en el flujo. Y lógicamente las variables tipo enteras para el caso del encarcelamiento y para el caso de las variables de salida que son variables positivas. Entonces ese es el modelo para el ingreso de pollito. ¿Cómo hacemos la asignación de la incubadora? Para que la incubadora planifique sus cargas de huevos fértiles y a su vez envíen los pollitos a las granjas. Una vez que se decidió ya cómo ingresar a las granjas, ya hay una demanda de pollitos para cada periodo T, y eso es lo que se considera aquí. T será el día de ingreso y las granjas que van a ingresar en ese periodo, J son las plantas de incubación. Y aquí pues este bebé que ustedes observan ahí es el pollito bebé, la necesidad que las granjas ya demandaron en el periodo T para la granja I. Esa es la necesidad. I sub T es la capacidad total de las plantas de incubación en ese periodo. H sub TJ será la capacidad de la planta J en el periodo T. C sub IJ es el costo de transporte desde la planta J a la planta I. Entonces aquí lo que vamos a minimizar es el costo logístico de transporte de los pollitos bebé. Este es el modelo de transporte clásico simplemente. Las variables Z, el costo total de ingreso de los pollos a las granjas, X, T y J serán los pollos a entregar desde la granja I, desde la planta J en el tiempo T, a la granja I desde la planta J en el tiempo T. X es una variable positiva y aquí nuevamente el modelo general. Costo total, costo de transporte, capacidad de incubación, no debe superar a la capacidad de las incubadoras en el tiempo T. La necesidad en el tiempo T debe ser satisfecha, lógicamente lo que me está demandando las granjas es lo que deben entregar las plantas de incubación. Con esto garantizamos esa restricción. Y la capacidad total de las tres incubadoras pues no debe ser superada. Esa es la restricción de capacidades. ¿Ok? Variables positivas para este modelo. Una vez que está listo el programa de incubación, viene ahora el programa de faenamiento. Cómo se deben sacrificar las aves que ya ingresaron a las granjas. Nuevamente, T es el día de faenamiento. Ahora este día, lógicamente, comparado con el día de ingreso, estará desplazado 40 días en el tiempo. Y son las granjas, J los destinos. Como parámetros, F sub TJ serán las necesidades de pollos en el centro J en el tiempo T. Tenemos 3 plantas de faenamiento más un centro de aves en pie que viene a ser como una cuarta planta de faenamiento. Entonces hay que decidir de qué granjas abastecer a cada una de las plantas. F sub TJ será la necesidad de pollos en el tiempo J, en el tiempo T del centro J. G sub TI, pollos disponibles en el tiempo T en la granja I. Estos son los que llegaron vivos a los 40 días que se requiere para el faenamiento. C sub IJ serán los costos de transporte. Nuevamente son costos logísticos
desde las plantas, desde las granjas de engorde hacia las plantas de enfaenamiento, hacia sus destinos. ¿Ok? Variables de decisión: Z serán los costos total, el costo total de transporte de los pollos, X, T y J la cantidad de pollos que entregar desde la granja I a la planta J en el periodo T. X es una variable positiva. Y el modelo, nuevamente es el modelo del transporte, el costo total de transporte desde las plantas de las granjas. La necesidad en el tiempo T debe ser satisfecha. Aquí lo que se requiere de pollo procesado, eso es lo que debemos entregar, por tanto hay que satisfacer esa restricción. Disponible en el tiempo T, nuevamente esta es la restricción de flujo, lo que está disponible, lo que ingresó ya a la granja en el periodo T y tiene que ser igual a lo que estoy entregando, definitivamente. Variables positivas aquí. Entonces, con eso completamos el modelo. ¿Y cuáles son los resultados? Entonces, de todo esto, lo que se generan son informes que irán definitivamente a cada una de las áreas de producción, a la gerencia de producción de las granjas de engorde, a la gerencia de producción de plantas, a las gerencias de producción de pollo procesado. Cada uno recibirá su reporte respectivo. En el caso de la gente de las granjas, va a recibir un reporte como este, y aquí están los días en los que le vamos a entregar, y aquí están las granjas. Entonces, en el día 1, por ejemplo, esta granja están puestas cantidades simuladas debido a un problema de confidencialidad de la información. Espero que comprendan esa partecita. Entonces, aquí está cómo se va a ir llenando las granjas, ¿no? En el día 1, fíjense que se completa y entrega. En este caso, seguramente hay una edad diferente, por eso es que recibe antes que esta de aquí, pero ahí se va formando la escalera en la mayoría de los casos. Pues este es el reporte que le llega a la gerencia de producción de engorde, y ellos ya toman en cuenta este reporte y planifican a sí mismos sus descansos para periodos de limpieza y están listos para las fechas que les toca la recepción. El programa de incubación, igual este es un reporte, están las incubadoras, están los huevos que deben cargar, cantidad de pollitos que deben entregar, incubadora 1, incubadora 2, están los días en los que deben entregar, está la granja la que debe entregar, y aquí hay un porcentaje de nacimiento, es decir, hay una estimación de nacimiento que han cargado, ¿no? Igual esos son pronósticos que se hacen, uno con datos estadísticos, otro en base a un proceso interno de las incubadoras que se llama ovoscopía, en donde ya hacen un pronóstico de los nacimientos. Una vez que ya tenemos el programa de cargas, tenemos aquí el programa de faenamiento. Entonces ya le damos a la planta de proceso cómo debe ir sacrificando las aves, si es que va a ventas en pie o si es que va al proceso de faenamiento. Entonces aquí está el día en que ingresó. Entonces inclusive le sirve para la granja para que planifique el saque y coordine con las plantas procesadoras. De esta granja, este es el ingreso, ingresaron 28, deben faenarse en el día 44, ¿a qué edad? A los 43 días. ¿Cuántos deben enviar? 26. Entonces ese es un esquema, un cronograma ya de salida que le damos, y esto es fruto lógicamente de un programa de optimización que ya nos da como respuesta qué es lo que debe sacrificarse y cómo las granjas deben enviar las aves al faenamiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que se logró? ¿Qué es lo que teníamos antes? ¿Y qué es lo que hoy estamos teniendo? Anteriormente, esto funcionaba con un programa nada más, era un sistema desarrollado por Dimension y funcionaba simplemente con instrucciones lógicas y no integraba toda la cadena. Es decir, incubación trabajaba por separado, granjas de engorde por separado, faenamiento por separado. ¿Qué implicaciones tenía eso? Que cuando trabajábamos al límite de la capacidad, simplemente mandaba a cargar, por ejemplo, incubadoras más allá de la capacidad que tenía. Y entonces ahí empezaban los movimientos que se hacían a lápiz con el gerente de incubación y se tardaban 2 o 3 días en arreglar un programa de este tipo. Ya, perfecto. Si ustedes observan los días de descanso anterior y los actuales, prácticamente estamos alrededor de los 15 días de descanso que requiere la compañía. Pues mejoramos la rotación del ingreso de las granjas. La incubación, debido a la capacidad
exceso de capacidad que hoy tenemos, no se puede visualizar muy bien cuál es el efecto del programa de optimización. Pero si estuviésemos a la capacidad, definitivamente el nuevo programa de optimización no se pasaría jamás de esa capacidad. Las edades de faenamiento, observen aquí cómo se concentran las edades en los 41 y 42 días que requiere la compañía. El anterior programa lo que hacía era empujaba todo lo que podía yéndose a edades más altas, y lo que hacía era retrasar el ingreso y alargar los días de descanso. Pues por eso es la diferencia. ¿Qué se logró? La optimización ha permitido a la compañía mejorar la productividad, incrementando la utilidad operativa de $740,000 al año. Esas son nuestras estimaciones. Se incrementa la capacidad de 760,000 pollos en el año, debido a que se ahorran en construcciones porque mejora la rotación y crecen más rápidamente. Eso implica un ahorro de $9 millones en construcciones de nuevas granjas. ¿Por qué? Porque optimicé el ingreso a las granjas. Mayor eficiencia operativa en la presupuestación, mayor énfasis en la optimización en todos los procesos, utilizando ya software científico como GAMS, Wattbest de la compañía de Infosystems. Modelo de fácil adaptación a cualquier proceso productivo, como son aves, cerdos, inclusive procesos que tengan similares cadenas a la de la producción avícola, se pueden modelizar fácilmente con este trabajo. Queda pendiente algunos trabajos, como mencioné al principio, reproducción, que requiere un análisis por separado y implica ya temas de planificación estratégica por el timing tan largo que es en este caso. Queda pendiente la planificación del proceso de la faena como tal, despresado, carcasas por rangos de peso, etcétera, que hay que optimizar. Queda mucho por hacer todavía en el tema de la distribución, ya que hay que optimizar toda la logística, toda la cadena en su plancha y que mostré. Bien, esos son los resultados de lo que hemos hecho. Gracias por